Cordial saludo para todos. Mi nombre es Vladimir Morales Gutiérrez y me encuentro junto con un grupo de compañeros, todos estudiantes del programa de psicología de la UNA. En esta oportunidad venimos a exponerles un análisis integral sobre la memoria histórica, la salud mental y el compromiso ético profesional que implica la reparación de víctimas. Nuestra exposición se desarrollará mediante las contribuciones de cada panelista, basándonos en la lectura de los textos seleccionados para este análisis. El estudio de Barrero Tapias titulado Entre la esperanza y el temor, y de manera central la obra Reparación de Derechos Humanos y Salud Mental de Elizabeth Lira. El orden de nuestra intervención será el siguiente. Jenny Paula Díaz abordará los capítulos 1 y 2. Yo retomaré los capítulos 3 y 4. Daniela Gaona se centrará en los capítulos 5 y 6 y cerrará Paula Andrea Moreno con los capítulos 7, 8 y 9. Para dar apertura es fundamental precisar la definición de derechos humanos. De acuerdo con Barrera Tapias, estos no deben verse como meros enunciados abstractos, sino como facultades que protegen la dignidad intrínseca de cada persona. Ahora bien, al profundizar en la génesis de la Declaración Universal de 1948, debemos analizar los supuestos ideológicos de los derechos humanos. Estos se fundamentan en una tensión histórica. Por un lado, la esperanza de construir un orden mundial basado en el naturalismo y la libertad, y por otro, el temor nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. El supuesto ideológico central fue la convicción de que el Estado no puede tener un poder ilimitado sobre el individuo y que la paz social solo es posible si se garantiza la integridad de cada ser humano. Doy paso a Jenny Paola. Muchas gracias, compañero Vladimir. Bueno, entrando en materia con la primera parte de la obra de Elizabeth Lira, es importante abordar las infracciones a los derechos humanos durante la dictadura militar chilena entre los años 1973 a 1990. No hablamos de eventos accidentales, sino de una política estatal de terrorismo que utilizó la ejecución colectiva, el fusilamiento y la práctica sistemática de la tortura como una herramienta de control social. Estas acciones no solo buscaron eliminar al opositor, sino destruir la identidad psicológica de quienes sobrevivieron. Esta violencia extrema debilitó las bases de la convivencia, llevándonos a reflexionar sobre los imaginarios colectivos de la sociedad civil chilena en torno a la reparación social. Inicialmente el imaginario social estaba dominado por el miedo. Creían que el silencio y el olvido eran el precio necesario para alcanzar la paz. Sin embargo, fue creciendo la idea de que reparar no es un acto de caridad, sino una obligación ética del Estado para devolverle el lugar en la historia a esos ciudadanos. Bueno, en este punto los aprendizajes para Colombia son significativos. Nuestras víctimas del conflicto no solo requieren una indemnización económica, sino que el imaginario colectivo del país deje de estigmatizarlas y señalarlas. Aprender de Chile significa entender que la reparación social es un proceso de validación humana. Bueno, compañero Vladimir, cuéntanos cómo se gestionó este relato en el ámbito público y mediático. Gracias, Jenny. Desde los capítulos 3 y 4 es vital profundizar en el impacto de los medios de comunicación en los procesos de reparación social. Durante la dictadura y los inicios de la transición, la prensa oficialista no solo cayó las infracciones, sino que las justificó, distorsionando la identidad de las víctimas ante la opinión pública. La lucha por la reparación fue en gran medida una lucha por la verdad mediática.
lograr que la sociedad aceptara como real el dolor de los perseguidos. Dentro de este escenario surge una figura transformadora, el papel de los terapeutas o psicólogos en general frente al proceso de reparación social en Chile. Los profesionales de la salud mental de aquella época, muchos de ellos trabajando desde la clandestinidad o en ONGs, desarrollaron el concepto de diagnóstico situacional. Esta es una de las grandes lecciones para nosotros, entender que el síntoma del paciente no es una enfermedad interna, sino la respuesta lógica de un ser humano frente a una agresión externa, criminal del Estado. Como lecciones que deja el trabajo de esta fase a los psicólogos en formación, comprendemos que el terapeuta en contextos de violencia debe actuar como un testigo ético. En Colombia, esto nos obliga a que nuestra atención psicológica siempre esté conectada con la realidad sociopolítica del consultante, evitando patologizar el sufrimiento que nace de la injusticia. Daniela, profundiza sobre la institucionalización de estas estrategias. Gracias, Vladimir. Al examinar los capítulos 5 y 6, nos encontramos con las estrategias de reparación social que se implementaron para atender a las víctimas y sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena. La creación del programa PRICE en 1991 fue el hito que permitió pasar de las ONG privadas a una política de Estado integral. Se reconoció la salud como un derecho reparatorio que debía garantizar el Estado de forma gratuita y permanente. El papel de los terapeutas frente al proceso de reparación social evolucionó poco a poco para dar al sujeto lo que Lera denomina el proyecto vital. Reparar significa devolver la capacidad de proyectar el futuro cuando el pasado ha sido devastado. Al preguntarnos qué puede aprender Colombia de los programas y equipos de salud mental y derechos humanos que se implementaron en Chile, la lección es que no basta con leyes sobre papel. Se requiere de una burocracia con rostro humano. Debemos aprender que el éxito de un programa como PRICE radica en que el psicólogo no es un burócrata, sino un agente que acompaña la reconstrucción de la dignidad. Paula Andrea, cuéntanos sobre el costo emocional que este trabajo implica para el profesional. Gracias a Daniela, al cerrar con los capítulos 7, 8 y 9, nos adentramos nuevamente en el papel de los terapeutas y o psicólogos en general frente al proceso de reparación social, pero no desde su propia interioridad. Elizabeth Lira era muy clara al descubrir en un trauma vicario el impacto que sufre el psicólogo al procesar el horror narrado por las víctimas. El profesional no es inmune. El dolor de otro lo deja con huellas en quien lo escucha. Esto nos deja lecciones fundamentales a los psicólogos en el formato en que aprendemos, que los psicólogos frente a las víctimas de infracciones a los derechos humanos debe trabajar bajo una lógica de cuidado en equipo. El aislamiento del profesional en estos temas conduce a inevitables al agotamiento o a la desensibilización en Colombia, en donde el conflicto ha sido tan largo, entender que nuestra salud mental es espiritual instrumento de reparación es crucial. Las voces de los profesionales de PRICE
nos enseña que el psicólogo debe navegar las contradicciones de representar a una institución del Estado ante alguien que fue herido por el mismo Estado. Esa es la mayor de las lecciones. La ética profesional se juega en la capacidad de ser confiable cuando la confianza social ha sido destruida. Vladimir, cerramos con las reflexiones finales de nuestro grupo. Muchas gracias, Paula Andrea. Antes de concluir nuestro encuentro, considero fundamental que cada uno de nosotros comparta una reflexión final, muy breve, sobre lo que este análisis ha significado para nuestra perspectiva como futuros psicólogos, justamente indagando un poco más allá de las lecturas bases. Dimos con un recurso visual muy valioso publicado en 2017 por el canal Pataleta, un corto animado que se titula Fundamentos de Atención Psicosocial para Víctimas del Conflicto Armado. Este material resulta ser una radiografía exacta de nuestro quehacer. Nos explica de forma muy gráfica cómo el programa de atención aquí en Colombia se sostiene sobre 4 dimensiones innegociables: la ontológica, la epistemológica, la ético-política y la metodológica. Ahora bien, si cruzamos esta propuesta con la experiencia de la dictadura chilena que acabamos de analizar, las similitudes son verdaderamente reveladoras. Recordemos que en Chile los terapeutas tuvieron que luchar contra el silencio oficial y crear diagnósticos situacionales para demostrar que el sufrimiento de las personas no era una locura interna, sino el impacto destructivo del terrorismo de Estado. Aquí en Colombia, el video nos reafirma que enfrentamos un reto idéntico. Nos exige desprendernos de la postura clínica tradicional, esa que suele ser distante o netamente médica, para asumir un rol de facilitadores comunitarios a través de herramientas narrativas, expresivas y performativas. El objetivo es devolverle a las víctimas su voz y reconocerla como la experta indiscutible de su propia historia. Un esfuerzo que resuena exactamente con la forma en que el programa PRICE en Chile buscaban devolverle el proyecto vital a los sobrevivientes. Le daremos un vistazo a este material para aterrizar estos conceptos en la práctica antes de pasar a nuestras conclusiones. En Colombia, desde el 2011, nos hemos comprometido a implementar una política de asistencia, atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en nuestro país, reconociendo en esta vía un camino que nos permita transitar hacia la paz. En el componente de reparación, integrado por las medidas de restitución, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación, existen cientos de equipos de trabajo que representan al Estado colombiano en la tarea de cumplir este deber. Como nosotros, quienes desde la medida de rehabilitación implementamos el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, PAP-CIVI. Psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, promotores psicosociales y otros profesionales de la salud, trabajamos por mitigar el impacto y el daño a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida en relación causados por el conflicto armado, por medio de procesos de atención psicosocial, individual, familiar y comunitaria. ¿Cómo estamos logrando este objetivo hoy en día? Para fundamentar los principios bajo los cuales brindamos atención psicosocial, tomamos como base 4 dominios que han surgido de la reflexión de nuestro actuar. Primero nos preguntamos, ¿cómo entendemos a la población víctima que estamos atendiendo? Desde el dominio ontológico, concebimos al ser humano de manera integral, desde las dimensiones biológica, psicológica y social. Reconocemos que las personas que han sido víctimas del conflicto armado están en permanente interacción con otros y con su medio, con un marco sociopolítico e histórico que les permite transformar su propia realidad y sobreponerse al dolor y a la adversidad en la medida en que cuenten con recursos para afrontarlos. Y desde lo epistemológico, ¿desde qué enfoque de la ciencia sustentamos la atención psicosocial? Desde el dominio epistemológico,
nos estamos situando en los paradigmas interpretativo y crítico. Desde el primero, nos entendemos como profesionales con un rol de facilitación en el que a través del diálogo con quienes han sido víctimas, generamos la comprensión de sus experiencias, sin pretensiones de una única verdad, reconociendo sus perspectivas e intereses, su propia realidad y su rol dentro de ella. Y desde el componente crítico, reconocemos las condiciones sociales y políticas que afectan a las personas. Así es que nos proponemos comprender esas situaciones para transformarlas, iniciando desde el nivel microsocial e intentando hacer una espiral de difusión de los cambios. En este sentido, los procesos organizativos son fundamentales y el liderazgo cooperativo es una manera de fortalecer a las comunidades. ¿Desde qué valores y con qué enfoque político realizamos la atención? Comprometernos con el cambio social también nos lleva a pensar nuestro actuar desde una dimensión ético-política, en la que por una parte reconocemos que las víctimas han sido objeto de violaciones a sus derechos, que estos han ocurrido en medio de un conflicto y por ello merecen acciones que se dirijan a su restitución. Además, reconocemos y adoptamos unas actuaciones de respeto y consideración por el otro, como ser humano en su individualidad, particularidad, identidad y diversidad. ¿Cuál es el proceso que proponemos para realizar la atención psicosocial? Todo lo anterior sustenta y determina la forma en la que brindamos la atención psicosocial a la población víctima. Desde el dominio metodológico, lo que hacemos es privilegiar nuestra conexión como miembros del equipo psicosocial con las historias que cuentan las víctimas, teniendo en cuenta el lenguaje, sus usos y significados, lo simbólico y lo cultural, a través de 3 herramientas. Primero, las narrativas, que desde el lenguaje verbal y escrito buscan un acercamiento respetuoso que ubica a las personas como expertos de su vida y permiten comprender situaciones particulares. Segundo, las expresivas, que desde el campo simbólico, artístico y cultural permiten explorar y canalizar las emociones, darle trámite e integrarlas, haciéndolas más manejables para las personas. Y tercero, las performativas, que son técnicas que comprenden una forma de entender, expresar y transformar desde la propia voz, el cuerpo y experiencia a través de herramientas inspiradas en el sociodrama, psicodrama, el teatro del oprimido y otras técnicas activas. Esta estrategia de atención psicosocial y los dominios que la sustentan son nuestra guía de trabajo, pero también es el resultado de una suma de experiencias y aprendizajes que por años hemos recopilado en los procesos de atención psicosocial, partiendo del reconocimiento de los recursos y potencialidades de la población que atendemos. Este lienzo se seguirá dibujando de acuerdo a los aprendizajes que sigamos sumando y cada uno de nosotros hará su aporte en una historia que se fundamente en la construcción de la paz con justicia social. Bien, tras observar este recurso, la reflexión cae por su propio peso. Queda clarísimo que tanto en el Chile de la transición como en nuestra Colombia actual, la atención psicosocial jamás puede operar como un simple recetario técnico. Es en el fondo un compromiso ético y político encaminado a la justicia social. Entender a quien ha sufrido la guerra desde toda su complejidad biológica y social nos obliga a no patologizar su dolor, sino a validarlo como un motor genuino de resiliencia comunitaria. Con esta idea sirviendo como puente para el cierre, me gustaría escuchar a Jenny Paola. Comencemos contigo. Muchas gracias, compañero Vladimir. Bueno, mi reflexión es que la psicología no puede ser indiferente a la historia. Al estudiar las infracciones a los derechos humanos de la dictadura militar chilena, bueno, comprendo que nuestra labor como psicólogos en Colombia debe ser la de ser custodios de esa memoria. Reparar es, ante todo, impedir que el silencio gane la batalla contra la verdad. Gracias. Por mi parte, mi reflexión se centra en la institucionalidad. Al analizar las estrategias de reparación social implementadas, me queda claro que como psicólogos debemos ser
arquitectos de políticas públicas que tengan alma. La reparación no es un proceso administrativo, es un proceso humano y requiere de nuestra presencia ética, técnica y constante. Mi conclusión personal gira en torno al cuidado. El papel de un terapeuta frente al proceso de reparación social nos exige una madurez emocional inmensa. He aprendido que para cuidar la dignidad de otro, primero debo cuidar la mía propia, mi propia salud mental y la de nuestro equipo. No podemos dar lo que no tenemos. La ética del cuidado empieza por la casa. Gracias, compañeras, por sus valiosos aportes. Recogiendo la idea central de este panel, podemos afirmar que la reparación social es un puente entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. Y ese puente se construye con la verdad, la justicia y la salud mental como pilares inamovibles. A modo de cierre, responderemos a la pregunta: ¿qué puede aprender Colombia de los programas y equipos de salud mental y derechos humanos que se implementaron durante y después de la dictadura en Chile? Aprendemos que la reparación integral es un derecho, no un favor del Estado. Aprendemos que necesitamos equipos psicosociales formados no solo en clínica, sino en derechos humanos y derecho internacional humanitario, capaces de entender que cada trauma tiene un contexto político. Finalmente, las lecciones que deja el trabajo de esta fase a los psicólogos en formación frente al rol del psicólogo en la atención a víctimas son definitivas. Nuestra brújula debe ser siempre la dignidad humana. Chile nos enseñó que la memoria es una herramienta de sanación colectiva y que el psicólogo es un puente de confianza en medio de sociedades heridas. Agradezco profundamente a Jenny Paola, a Daniela y a Paula Andrea por este excelente ejercicio académico. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Esperamos que esta exposición contribuya a nuestra formación como psicólogos comprometidos con la realidad de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.